Bienvenidos nuevamente a este curso de implementación de nuestra plataforma Megaactivo en su parte de contabilidad. Vamos a continuar con la ventana de análisis en la que ya estábamos y nos quedaría faltando por observar esta opción de los centros de costos. ¿Qué nos va a permitir hacer la opción de los centros de costos? Hacer el análisis de centros de costos igual a como lo hacíamos desde la parte de los históricos. ¿Cómo ingresamos entonces a los centros de costos? Lo primero es que hay que seleccionar una cuenta, obviamente pues de preferencia una cuenta que maneje centros de costos, e ingresamos por el botón centros de costos. Para seleccionar la cuenta simplemente le damos clic y nos vamos a la opción de centros de costos. Cuando ingresamos entonces a los centros de costos, observen que el sistema nos trae la información de cada uno de los centros de costos. En la ventana principal podemos seleccionar cualquiera de los centros de costos. Nos trae la información de las cuentas en ese centro de costos específico que seleccionamos. Listo, observen, ahí tenemos por ejemplo todo el movimiento, o mejor todos los saldos del centro de costos 0101, de las operaciones que se hicieron en qué cuenta, en la cuenta que estábamos filtrando en ese caso, por la que ingresamos, que es la cuenta 1110-0501. Tenemos las mismas opciones que ya habíamos visto, la posibilidad acá de seleccionar cualquier centro de costos. Se selecciona el centro de costos y se da tabulador para que el sistema filtre la información específica de ese centro de costos, y como lo podemos hacer para el centro de costos, también lo podemos hacer para la cuenta específica. Si queremos una cuenta específica por centro de costos, la seleccionamos, presionamos tabulador y el sistema nos va a cargar la información de esa cuenta en cada uno de los centros de costos donde tengamos movimiento con esa cuenta, que podamos observar los saldos que tiene esa cuenta. Entonces, observe que podemos filtrar cualquier centro de costos, cualquier cuenta desde esta misma ventana. Adicional, tenemos la posibilidad de ver la información basados en los saldos mensuales o en los saldos acumulados hasta el mes actual. Observen que ahí podemos, por ejemplo, ver cómo están los saldos acumulados hasta el mes específico donde estemos realizando dicha consulta. Entonces tenemos las dos opciones de visualización. Adicional, ya saben que se puede consultar cualquier año sin necesidad de devolverse, de hacer cambios, nada, simplemente seleccionando el año que se deseen consultar los saldos de las cuentas por centros de costos. Se puede consultar desde cualquier mes hasta cualquier mes, solamente un mes. Entonces yo le puedo decir, muéstreme solamente enero, y el sistema me va a filtrar solo la información de enero, por ejemplo, del año que yo haya seleccionado, en este caso por ejemplo enero del 2024, o le puedo decir que me muestre de enero a junio, por decir algo, el primer semestre, o le puedo decir también que me muestre como viene por defecto de enero a diciembre, y me va a mostrar los saldos, ya sean acumulados o mensuales, desde ese mes hasta el mes específico que se haya seleccionado. Ya saben que se puede visualizar la información bajo la contabilidad o bajo las normas locales, o también bajo las normas internacionales de información financiera. Simplemente se selecciona ahí y el sistema le va a mostrar la información de acuerdo a lo que usted le indique. Se puede ver la información por cuenta, como estamos por ejemplo en este momento que estamos observando la información por cuenta, o se puede observar también la información por NIT. Observen, nos aparece o por cuenta o por NIT. Entonces observe, yo selecciono el tercero y cuando le digo que me lo muestre por NIT, entonces me va a mostrar la información específica de ese tercero. Miren, yo vuelvo a cuentas, seleccionemos por ejemplo otro tercero diferente, seleccionemos por ejemplo a Velázquez Sofía, yo vengo, la selecciono y le digo que me muestre la información por NIT, y me va a traer entonces todo lo que tiene que ver con Velázquez Sofía, pero organizado o estructurado de acuerdo a cada uno de los centros de costos, agrupado por centro de costos. Observen, entonces es una forma muy fácil de hacer el análisis de la información de una forma rápida y sencilla de uno de todos los centros de costos por tercero como lo necesite. Y esta opción de saldos a cero ya la conocen, pues simplemente nos permite visualizar o no los saldos en cero. Entonces yo le puedo decir que me muestre los saldos en cero o que me los oculte para no tener que observar cuentas
o movimientos en cuentas y en centros de costos que ya están en cero. Obviamente se pueden visualizar o no dependiendo de la necesidad específica que tenga usted. Y adicional entonces tenemos la exportación a Excel de la tabla que tengamos ahí en la ventana principal. Le podemos decir exportar y el sistema nos abre la opción para descargar los datos de esa tabla. Ya saben que desde ahí también se puede enviar a cualquier parte lo que se requiera. Entonces seleccionamos dónde descargarlo, lo descargamos y ya lo podemos abrir. Estas mismas herramientas ya las habíamos visto cuando vimos el análisis, pero de todas formas es bueno que ustedes tengan presente que tienen estas opciones. Estamos visualizando el archivo ya dentro de Excel, simplemente tenemos el movimiento de la cuenta que le indicamos, clasificada para cada uno de los centros de costos. Los que dicen no asignados porque no tienen el centro de costos, el nombre de cada tercero, la información de ese tercero, el saldo inicial, saldo anterior, débitos, créditos y saldo actual. Recuerden que esto sería para el tercero o para todos los terceros del periodo de tiempo, del periodo de meses que uno hubiese seleccionado para visualizar la información. Y de la misma manera que lo podemos hacer para la tabla que tenemos ahí, también con el botón de exportar todos los centros de costos a Excel, podemos exportar la información de todos los centros de costos de todos los terceros a Excel. Una vez que nos ha abierto la ventana, simplemente le decimos descargar. Elegimos la ubicación donde lo queremos guardar, lo guardamos y ya podemos proceder a abrir el archivo para que lo visualicemos ya abierto en Excel. Entonces observen, este que tenemos ahí era el que habíamos abierto previamente, que es solo de la información que tenemos en la tabla, y este otro que hemos abierto ya es de todos los terceros en todos los centros de costos y de todas las cuentas obviamente. Entonces si observamos, todas las cuentas que tenemos manejando centro de costos nos aparecen acá. Observen a esta, por ejemplo, la cuenta 130505, la 139905, la 14350501 y observen entonces que nos aparece todas las cuentas, nos aparece el código del centro de costos y el nombre del centro de costos. Este es el código y este es el nombre del centro de costos. Nos aparece el NID y el nombre de cada uno de los terceros y ya nos aparece toda la información de los saldos de esos terceros en cada uno de los centros de costos durante todo el año. Nos aparece el saldo inicial, los débitos de enero, los créditos de enero y el saldo de enero. Y observen que acá es donde el sistema ya nos trae fórmulas específicas que nos están mostrando los cálculos que hace él. Y así se va sucesivamente la información mes a mes hasta el mes de diciembre. Entonces, si ustedes observan, esta es una información perfectamente ordenada por celdas, con fórmulas, con todos los datos de los terceros en cada uno de los centros de costos. Adicional entonces tenemos la posibilidad de aplicarle filtros a la información. Ya saben que se pueden aplicar filtros por color, por ejemplo. Entonces yo puedo seleccionar un color y el sistema me va a hacer el filtro para ese color, y se puede filtrar por la clase de cuenta o se puede filtrar de acuerdo pues a los colores que se tienen ahí o a las cuentas auxiliares. Por ejemplo, si yo quiero filtrar solamente las cuentas auxiliares, ahí las puedo filtrar. Entonces observen que son formas muy fáciles y sencillas de hacer análisis de la información en Excel sin necesidad de tener que mandar a imprimir toda la información. Podemos borrar el filtro y volvemos a ver toda la información que tenemos ahí. Adicional entonces a la posibilidad de aplicarle filtros que ya vienen pues preestablecidos de acuerdo a los colores que muy estructuradamente se han descargado dentro del archivo, tenemos también que como es un libro multihojas, tenemos una hoja con los datos por si usted le quiere aplicar alguna clase de tabla dinámica o por si quiere aplicar fórmulas, en fin, lo que usted requiera con la información. Esta no tiene ninguna estructura específica para que usted pueda manipular la información como lo necesite y estructurar, pues como le digo, tablas dinámicas o cualquier
otro tipo de filtro de información con esa hoja de datos. Tenemos ya algunas tablas dinámicas estructuradas, como lo es por ejemplo centros de costos por cuenta, centros de costos por NIT o centros de costos por ciudad. Todas estas tablas dinámicas pues son modificables, usted las puede organizar, les puede adicionar o quitar, puede cambiar las filas, puede cambiar la suma de los valores o puede armar sus propias tablas dinámicas desde la hoja de datos. Entonces toda esta información precisamente diseñada para que usted pueda hacer un análisis muy bueno de la información que genera desde la parte contable de su compañía. Por último tenemos el botón imprimir, ya saben que este botón nos va a imprimir la consulta que tenemos ahí en la ventana. Y por último el video de capacitación que lo llevará al video de capacitación sobre esta herramienta de centros de costos. Adicional entonces tenemos el botón generar. Este botón general, observen que la tenemos acá. Simplemente nos trae toda la consulta de los centros de costos. Observen, los podemos consultar cuenta por cuenta y el sistema nos va a ir mostrando cada uno de los centros de costos. Ya podemos ir a revisar cada uno de esos centros de costos. Observenlo y ahí nos va a aparecer toda la información de cada centro de costos. Bueno, desde esta opción a la que hemos entrado, que es la consulta general de los centros de costos, entonces también se puede seleccionar cualquier año, se puede seleccionar si queremos hacer el análisis bajo la contabilidad local o bajo las normas internacionales de información financiera, y están las dos para el que necesito la una o la otra. Tenemos la posibilidad de exportar a Excel la consulta. Entonces, mediante esta opción también vamos a hacer una exportación a Excel de todos los centros de costos. Una vez que el sistema nos abre la ventana, le indicamos que vamos a descargar. A seleccionar la ubicación donde queremos descargar el archivo y simplemente le vamos a dar guardar para que el sistema nos guarde ese archivo. Una vez que nos ha descargado el archivo, podemos proceder a abrir el archivo y nos lo abrirá en Excel, así como lo hemos hecho ya con las demás exportaciones a Excel. Ya usted puede ir a hacer todo el análisis de los terceros en cada centro de costos y en cada cuenta. Entonces, de una manera muy fácil, tenemos desde la aplicación todo el análisis de lo que tiene que ver con los terceros, los centros de costos exportados a Excel. También se puede mandar a imprimir la consulta o podemos ver el video de capacitación de esta herramienta. Entonces, desde este módulo de análisis tenemos toda una herramienta general de consulta de la información, ya sea por terceros, por centros de costos, de los saldos de las cuentas generales o como se requiera para poder hacer un muy buen análisis de la información y de los datos. Toda esta herramienta entonces enfocada para que usted pueda tener al día toda la información de su empresa, la pueda analizar fácilmente en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo y pueda tener todas las exportaciones a Excel que requiera o que necesite. Este es básicamente el módulo de análisis. Vamos a darle salir. Hemos finalizado con esto ya la parte del análisis. Ya más adelante continuaremos con las demás herramientas con que cuenta nuestra plataforma para todo el análisis de la información.